Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Perfecto, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio con el curso. Algunos creo que faltan. Hemos tenido una pequeña confusión antes de iniciar. Tenemos otra clase hasta las 19, pero no hemos ingresado, ¿no? Pensábamos que seguían pasando cuando se habían olvidado de cerrar los anfitriones. Entonces, estamos esperando, ¿no? Hasta que hemos verificado. Mil disculpas. Bien, vamos a iniciar la clase. Inicialmente me voy a presentar. Mi nombre es Román Pairumani Jacopa. Yo voy a ser el facilitador de este taller. ¿Ya? Durante 2 semanas, todos los días, durante 10 días, vamos a estar desarrollando el curso en el mismo horario, ¿ya? De 7 a 20 horas, ¿ya? De 19 a 20 horas, todos los días. Tenemos un grupo oficial de WhatsApp en el cual vamos a compartir el link. Generalmente no cambiamos, pero sí hay algunas circunstancias que nos obligan a cambiar. Entonces, cuando cambiamos, enviamos unos 10 minutos antes, ¿ya? Ahora, si es que no cambiamos, vamos a utilizar el mismo link, ¿ya? Por lo pronto, hasta el día miércoles vamos a utilizar el mismo link. Posteriormente, quizá podíamos cambiar, ¿ya? Yo les mantengo informado a través del grupo de WhatsApp. Por otro lado, el grupo de WhatsApp también nos va a servir para poder comunicarnos y también para que yo los pueda compartir material, en este caso las presentaciones, las grabaciones, ¿no? Todo el material que vayamos a desarrollar los voy a compartir a través de este grupo WhatsApp, ¿ya? Finalmente les voy a mandar algunos materiales complementarios que ya estaremos desglosando y ya les estaré indicando en el desarrollo del curso. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de desarrollar de tal forma que puede ayudarlos mucho. Tenemos muy buenas experiencias, venimos dando este curso desde agosto de la gestión pasada, ¿sí? Más antes dábamos siempre otros cursos, pero con taller de tesis no. Entonces, experiencia personal también me motivó a desarrollar esto, ¿no? Vengo asesorando tesis desde 2018 en diferentes universidades. Sin embargo, hay muchas dificultades en el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, más o menos con la experiencia he podido identificar cuáles eran esas deficiencias y lo que vamos a desarrollar básicamente es eso, ¿no? Desde cómo plantear el título, ¿no? Muchas veces cuando desarrollamos una tesis o estamos en el taller de tesis nos dicen, van a plantear su título, pero nunca nos dicen cómo, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar a partir de la identificación del problema, con la formulación de lo que sería el título, hasta la conclusión, ¿no? Todo vamos a desarrollar, tal vez de forma muy general, pero con ejemplos claros, de tal forma que ustedes cuando tengan que desarrollar, si están desarrollando o van a desarrollar más adelante, no tengan ninguna dificultad para el mismo, ¿sí? Entonces, hemos tenido, como les decía, una buena experiencia, hemos hecho tesis en 2, 3 semanas, ¿no? En algún momento hemos lanzado este mismo curso en 2 meses, ¿no? Hacíamos 2 clases a la semana. Más bien cuando hemos hecho así de 2 meses, no hemos tenido buenos resultados, ¿no? Pero cuando lo hemos hecho así de forma intensiva, sí hemos tenido buenos resultados. Entonces, por eso estamos haciendo de esta forma. Y mi recomendación mía es que ustedes a la par vayan desarrollando, ¿sí? Es decir, hagan sus tesis. Ahora, si no están haciendo, vayan planteando, vayan ensayando, ¿sí? Solamente así van a poder aprender y van a poder generar interrogantes para cada clase. Ahora, si solamente vienen aquí y escuchan, seguramente no va a haber seguramente preguntas, ¿no? Entonces, cuando no hay preguntas, entonces, sucede dos cosas, ¿no? Se ha entendido muy bien o no se ha entendido nada, ¿no? Entonces, importante que el taller sea dinámica, que ustedes puedan participar, ¿ya? Tenemos el micrófono, ustedes pueden activar, pueden interrumpir en cualquier momento para poder aclarar mejor o pueden escribir también en el chat, ¿sí? Asimismo, durante estas 2 semanas podemos hacer preguntas a través del grupo de WhatsApp de tal forma que podamos ir avanzando de la mejor forma con este taller de tesis. Dicho esto, les doy la más cordial bienvenida e iniciamos con el curso taller. No sé si previamente alguien tal vez quiere hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Todo está bien?
Sí, todo claro, licenciado. Muy bien, estimada Marta, muy bien. Entonces, vamos a iniciar la clase. Vamos a introducir un poco qué es una tesis y en función a eso ya vamos a desglosar un poco más al detalle, ¿ya? Aspectos básicos o aspectos generales de la tesis, ¿no? Cuando hablamos de la tesis, ¿no? La primera pregunta, ¿qué es una tesis? ¿Ya? ¿Qué es una tesis? Eh, Cuando hacemos esta pregunta, sin duda la respuesta es la tesis es un trabajo de grado, ¿no? Que nos permite obtener un grado académico, ya sea licenciatura o de maestría o de doctorado. Esa es la respuesta. Sin embargo, en el fondo, la esencia de la tesis es otra, ¿sí? Entonces, la tesis se constituye más que nada en un requisito, digamos, para obtener un grado académico. Pero una tesis no es esa precisamente, ¿no? Y una tesis precisamente no se hace para obtener el grado académico, ¿ya? Entonces, la tesis son conclusiones, proposiciones, opiniones, teorías que se mantienen con razonamientos. Vale decir, una tesis es un trabajo de investigación científica, a través del cual nosotros llegamos a conclusiones, a proposiciones, a opiniones, pero estas deben estar sustentadas, ¿ya? Entonces, es así que nosotros cuando hacemos una tesis, exactamente hacemos el mismo proceso, ¿sí? Estamos haciendo una tesis. Sin embargo, para nosotros es un requisito para obtener un grado académico, ¿sí? Simplemente eso para puntualizar. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es investigación científica. En este caso, nosotros vamos a hacer investigación científica. Ahora me estarán preguntando, ¿acaso hay otro tipo de investigación? Sí, la investigación empírica, que vamos a hacer una diferenciación a continuación. Entonces, para poder abordar de la mejor manera, es importante conocer este concepto, ¿no? Porque cuando nosotros buscamos o desarrollamos la tesis, buscamos un conocimiento, y no cualquier conocimiento, sino un conocimiento científico. Hay la primera diferencia con lo que es un proyecto, ¿ya? Un proyecto busca solucionar un problema de forma inmediata. Una tesis también busca solucionar un problema, pero a través del conocimiento. Entonces, si alguien me pregunta en este momento, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto de grado y una tesis de grado? Es esa, la esencia, ¿ya? Entonces, en proyecto de grado, por ejemplo, voy a plantear un tema, ¿no? Diseño de una ruta agroecoturística en los Yungas, ¿no? Voy a diseñar una ruta agroturística, ¿no? Entonces, me estoy enfocando en el problema y lo voy a diseñar y con eso voy a solucionar. Seguramente hay algún problema tal vez de desarrollo. En cambio, una tesis busca conocimiento, no busca solucionar un problema a través del diseño, nada, sino a través del conocimiento científico. ¿Ya? A ver, les planteo dos temas y ustedes me dicen cuál es tesis y cuál es proyecto, así al azar, no necesariamente es la estructura correcta. ¿Ya? A ver, diseño de un albergue ecoturístico. Uno. Dos, estudio de perfil de turistas. ¿Cuál es tesis y cuál es proyecto? O ambos son tesis o ambos son proyecto. La número 2, si no me equivoco, es la tesis. ¿Ya? ¿Y el uno? El proyecto. 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 ¿Sí? Así de sencillo es identificar una tesis y un proyecto, ¿no? Entonces partimos de este concepto que es el conocimiento, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos tesis buscamos conocimiento científico. Entonces, ¿qué es conocimiento? Antes de entrar al conocimiento científico, porque ya nos estamos adelantando un poco, ¿no? Entonces, conocimiento como tal nos dice que viene del latín, que significa cognoscere, noción, ciencia, sabiduría, acción, efecto de conocer, averiguar, etcétera, ¿no? Eso es el conocimiento. Entonces, cuando estamos hablando del conocimiento como tal, nosotros estamos hablando de un proceso a través del cual el ser humano va a ir conociendo la esencia de las cosas. Eso es conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento tengo un celular, ¿sí? Un celular. Entonces, ahora no conozco, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ir conociendo? Entonces, voy a ir manipulando. Entonces, de esa forma,
voy a ir conociendo, ¿no? Y al final diré, no, este es un celular Y5, no sé, no me acuerdo qué celular es esto, es Redmi, creo, ¿no? Entonces yo diré, no, es modelo tantos, tiene estas aplicaciones, ¿no ve? Pero a través de penetrarme en la esencia de este teléfono. ¿Me dejo entender? Entonces nosotros, cuando conocemos algo, es un conocimiento superficial, es un conocimiento empírico. Pero cuando nos penetramos en la esencia de esas cosas, ¿no? Estamos hablando de un conocimiento científico en el cual se basa lo que es la ciencia y obviamente en base a eso desarrollamos lo que es la tesis. Entonces, ese proceso vamos a desarrollar. Por lo tanto, cuando hablamos de conocimiento, podemos hablar de lo que es el científico y lo que es el empírico, ¿no? Hagamos esta diferencia, ¿no? Porque nosotros acabamos de decir de que nosotros una tesis lo vamos a desarrollar, eh, es decir, lo que buscamos es conocimiento científico y no conocimiento empírico. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, buscamos o hacemos la diferencia, identificamos conocimiento empírico, algo que ha surgido con la experiencia directa con las cosas. Vale decir, el ser humano desde su aparición hace 3 millones de años aproximadamente, 2.5 a 3 millones de años aproximadamente, busca sobrevivir en la Tierra, ¿no? Para ello, el ser humano trata de conocer todo su entorno. Entonces, solamente este conocimiento le permite sobrevivir, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo me voy en este momento a la Amazonía, entonces yo soy del altiplano y seguramente en el altiplano hay ciertas cosas o ciertos hechos o ciertas costumbres, si quieren, ciertos conocimientos, ¿no? En los cuales me voy a basar para poder vivir, ¿no? Por ejemplo, la papa hay que sembrar en octubre y no, o noviembre, ¿no? Seguramente allá se siembra 2 veces al año, ¿no? Y seguramente hay otros productos allá y tal vez no hay ni la papa, ¿no? Entonces, el ser humano busca de forma cotidiana, de forma constante, o estamos adquiriendo de forma constante lo que es el conocimiento empírico. ¿Ya? Nosotros hoy hemos salido a trabajar, hemos ido caminando, hemos ido adquiriendo algún tipo de conocimiento, él mismo lo hemos adquirido a través de nuestra propia experiencia. Y muchas veces este conocimiento empírico lo adquirimos a través de nuestros seres antepasados, ¿no? Por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos nos decían, ¿no? Hay que hacer de esta forma, ¿no? ¿No? Entonces nos han ido transmitiendo este tipo de conocimiento y se mantiene de una generación a otra, ¿ya? Eso es el conocimiento empírico. Y muchas veces, esto más adelante vamos a ver, pero tiene que ver con lo que son los paradigmas, ¿no? Entonces nosotros tenemos paradigmas que muchas veces ni siquiera cuestionamos del por qué, ¿no? No cuestionamos del por qué. Por ejemplo, aquí en La Paz, si alguien les hace llegar una invitación, digamos, un matrimonio, ¿cómo tienen que ir? ¿Así de deportivo, así? ¿O bien elegantes, formales? ¿Tiene que ir así con sus manos vacías o tiene que ir con algún regalo, dinero, cervezas? ¿No ve? Ahora dice, ¿y por qué? ¿No? Yo quiero ir así con mi polera, así, sin nada. Así. No, pero alguien te dice, no, no, tienes que ir bien elegante y tienes que ir con algún regalo o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, paradigmas. Entonces, estos son este tipo de conocimientos, ¿no? Que vamos adquiriendo, ¿no? De forma constante. Ahora, como lo hemos adquirido de forma directa, es decir, con la experiencia o nos han transmitido, estos conocimientos pueden ser inciertos, imprecisos, ¿no? Por ejemplo, alguien te dice, ¿no? Cuando yo me sueño con agua, me enfermo, dice, ¿no? Entonces yo me sueño con agua y al día siguiente, ay, no, me voy a enfermar, ¿no? Y no me enfermo. O de verdad me enfermo. ¿No? Entonces son imprecisos, son inciertos, o sea, no sabemos si realmente va a volver a suceder ese fenómeno o no, ¿no? Entonces, eso es el conocimiento empírico. Ahora, este conocimiento empírico, sirve como base para consolidar, para construir el conocimiento científico. Vale decir, nosotros cuando hacemos una tesis, partimos del conocimiento empírico.
¿no? Entonces, cuando alguien nos dice, vas a plantear tu título, empezamos pensando, ¿no? En algún fenómeno que nosotros podíamos estudiar y nos basamos en el conocimiento empírico, ¿ya? Entonces, no es que está mal, no hay que no hay que adquirir el conocimiento empírico, no, sino es la base, es la esencia para el conocimiento científico. Ahora, ¿cómo adquirimos? A través de las sensaciones, las percepciones, las representaciones. Esas son las formas de cómo adquirimos el conocimiento empírico. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿qué es el conocimiento científico? Ya hemos dicho, el conocimiento científico parte del conocimiento empírico. Pero ¿en qué momento se vuelve científico? En el momento que nosotros aplicamos el método científico. Cuando nosotros aplicamos el método científico para obtener conocimiento, ese conocimiento es conocimiento científico. ¿Se entiende la diferencia entre conocimiento empírico y conocimiento científico? A ver, vamos a testear. A ver, Cintia Arce, ¿se ha entendido? Sí, perfecto. Se podría decir que el conocimiento empírico es más superficial y el científico más profundo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Podríamos decir? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora les planteo un ejemplo y ustedes me dicen si es científico o es empírico, ¿vale? Entonces, una experiencia personal hace 3 años aproximadamente, trabajaba dando clases por la Plaza España, ¿sí? Entonces, trabajaba los martes y los jueves de 8:30 a 10 de la noche. Salía muy cansado a las 10, 10:15, más o menos estaba en Plaza España y esperaba el micro número 2, unos micros azules de Eduardo Baro, a los que están de La Paz conocen, ¿no? Eso me acerca a mi casa. Entonces esperaba los días martes. El primer martes salí y esperé 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, 45 minutos y no había. Y era las 11 de la noche, así que me fui en un minibús, ¿no? El día jueves, nuevamente al mismo horario, salí, esperé 10 minutos, 15 minutos y vino el micro, ¿sí? Siguiente martes, nuevamente, ¿no? Igual esperé 10, 20, 30, ya me fui en minibús. Jueves esperé igual y creo unos 15 minutos y ya vino el micro 2. Entonces yo llegué a una conclusión de que los días martes no debo esperar el micro 2, debo abordar cualquier minibús que me acerque, ¿no? Y sí, en los días jueves debo esperar porque va a pasar el micro 2. ¿De qué tipo de conocimiento estoy hablando? Empírico. Empírico. A ver, ¿que alguien ha dicho científico? Empírico. ¿Ya? Paulina, ¿qué dices? ¿Es científico o empírico? Empírico. Teresa, ¿qué dices? Científico, ¿Por qué científico? porque usted ha hecho un análisis en esos cuatro viajes que ha ido esperando y ha hecho una comparación entre el día martes y el día jueves, el tiempo de espera. Ya, podría ser, pero te planteo lo siguiente. A ver, te voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Esto me voy a inventar, ¿ya? Me contratan como detective, ¿sí? Como detective. Tengo que descubrir una infidelidad, ¿ya? Entonces me dice, tal hora va a salir de tal lugar y usted va a seguirle, ¿ya? Yo agarro mis, eh, lo que tengo que tener, digamos, como detective y voy, ¿no? Le sigo todo el día, ¿no? Y en la tarde llego, ¿no? Y me dice, ¿no? ¿Cuál es el reporte, no? Y yo le digo, tal hora ha salido de tal lugar, ha ido a tal lugar, se ha encontrado con tal persona, ¿no? Pero no tengo registrado nada. ¿Me va a creer sí o no? Si no tiene registrado, no le va a creer. Ah, ya. El mismo caso he planteado, ¿no ve? No he dicho he registrado, no he hecho nada, absolutamente nada. Entonces sigue siendo conocimiento empírico. Empírico. Sí, ¿ya? Ahora, alguien que plantea, a ver, ¿cómo lo podría convertir ese conocimiento del
de los martes y jueves de la movilidad, ¿cómo lo puedo convertir en conocimiento científico? Averiguando por qué el micro no pasa los martes a esa hora, el ¿Ya? motivo. ¿Cómo averiguaría? Tendría que Investigando. ir digamos, al sindicato de micro y preguntar el motivo, tal vez hablar también con el chofer. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Utilizo el método científico. Y cuando hablamos del método, estamos hablando del camino que debemos seguir para desarrollar una investigación. Y el método tiene lo que llamamos las herramientas, los instrumentos, las técnicas, ¿no ve? Entonces yo empleo una técnica que sería, por ejemplo, encuesta o entrevista y voy registrando, como dicen, voy preguntando. Entonces, entrevistas, ¿no ve? A través de eso yo ya voy a llegar al conocimiento científico en el cual diré, ¿no? El 90% de los conductores del micro 2, el sindicato Eduardo Avaroa, los días martes desarrollan una reunión semanal en su oficina ubicada en la zona Tembladerane, ¿no? Por lo que el 90% no trabaja solamente el 10%, pero hasta las 22 horas, ¿no? Mientras que los días jueves, el 80% trabaja hasta las 9 de la noche y el 20% trabaja hasta las 12 de la noche. Tomando en cuenta que por la cantidad que es 10%, eh, la frecuencia, ¿no? Es cada 20 minutos, no sé. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Entonces, esa es la diferencia entre el conocimiento científico y conocimiento empírico. Ahora hemos dicho, el conocimiento empírico es incierto, puede darse o no, mientras que el científico sí, por lo cual el conocimiento científico se puede verificar, se puede medir, se puede observar, incluso se puede experimentar. Es por eso que si mezclamos H2O siempre va a ser agua aquí en China, o sea, donde sea va a ser agua, ¿no ve? Entonces, eso es el conocimiento científico, ¿ya? Además, es sistemático y ordenado. Sistemático en el sentido de que es todo un sistema. ¿Qué es un sistema? Es conjunto de elementos que conforman un todo y que están interrelacionados. Ejemplo, una movilidad, ¿no? Es un sistema. ¿Cómo? Está conformado por el volante, la caja, los frenos, el embriague, las ruedas, el motor, ¿no ve? Entonces, es todo un sistema. Cada uno es independiente, pero todos hacen que funcione la movilidad. Pero alguien diría, no, pero puede funcionar sin caja. Sí, pero no va a funcionar como debería, ¿no ve? Entonces, una tesis es de la misma forma, o perdón, sí, una tesis, un conocimiento científico, de la misma forma está estructurado, está compuesto por ciertos elementos, ¿no? Que están interrelacionados entre sí. Por eso empezamos por el título, es decir, una investigación sin título, o sea, no es investigación, o sin objetivo, o sin problema, o sin resultados, ¿no ve? Entonces, cada uno de estos elementos está interrelacionado, ¿ya? Es un sistema ordenado. Entonces, no puede ir primero el objetivo, luego recién el título, ¿no ve? No puede ir el objetivo, después resultados, al final planteamiento del problema. O sea, no podría ir. Está ordenado. Eso sí, cuando hacemos una tesis cuantitativa, entonces primero es paso 1, luego es paso 2, luego es paso 3. Mientras que cuando hacemos una tesis cualitativa, entonces yo podría empezar por el paso 3, luego paso 5, luego volver al 1. Podría ser de esa forma, no es sistémico. Sin embargo, al final tengo que cumplir todos los pasos, ¿no? O sea, es decir, tienen que estar todas las unidades en el orden que corresponde, ¿ya? Entonces, es otra cosa, ¿ya? Entonces, no, tal vez no tiene una secuencia, pero al final cumplo con el orden que debe tener una tesis
¿no? Cualitativa en este caso, ¿ya? Entonces, eso es conocimiento científico, ¿ya? Ahora, esto de universal podríamos discutir, ¿no? En el sentido de que el conocimiento científico solamente es válido hasta que alguien no diga lo contrario, ¿ya? Vale decir, la ciencia nunca se detiene, ¿ya? El conocimiento nunca se detiene. A ver, vean, entren al Google, cada día se va a ir actualizando los repositorios, ¿no? Hoy día buscan una información que requieren, mañana o de aquí a unos 2, 3 días busquen y van a encontrar otros resultados más. ¿Por qué? Porque de forma constante se hace investigación. La ciencia avanza en el mismo... al igual que la sociedad se transforma de forma constante, entonces la ciencia también tiene que responder a la sociedad, ¿ya? Entonces, por eso es que hace muchos años se creía que la Tierra era plana, ¿no? Posteriormente alguien descubre que la Tierra era redonda, por lo tanto, ahora la teoría que se maneja es redonda, ¿no? Hay dos teorías de la creación del ser humano, ¿no? La teoría evolucionista y la teoría creacionista, ¿no? Pero alguien podría decir, no, por ejemplo, hay un hallazgo importante, nos falta algunos insumos para poder consolidar esa teoría, ¿no? Se dice que aquí el ser humano llega a través del estrecho de Beijing, creo que, ¿no? Llega y va poblando lo que es América del Norte, Centro y Sur, ¿no? Entonces nosotros por eso nos llaman tercer mundo, todo eso, ¿no? Pero hace ya 10 años, más de 10 años, se descubre en provincia Ingabe, en un cerro, una huella humana, ¿no? El cual aparentemente es una huella humana de la edad terciaria de la Tierra. Entonces, estamos hablando de 7 a 15 millones de años. O sea, según estas dos teorías que he mencionado, el ser humano aparece en la Tierra hace 2,5 a 3 millones de años. Pero si yo digo edad terciaria, o sea, 7 a 11 millones, o sea, ¿qué estamos diciendo? De que aquí primero había los primeros seres humanos, eran aquí, en Sudamérica, en Bolivia, ¿no? Entonces, cuando se estaba formando la cordillera de los Andes. Entonces, imagínense, ¿no? Si se validara esa teoría, ¿no? Toda la teoría darwinista y la evolucionista o la creacionista caería todo, ¿no ve? Entonces, la ciencia solamente es válido hasta que alguien no diga lo contrario. Por lo cual, por ejemplo, cuando se hace el estado del arte, vamos a entrar cuando estemos haciendo lo que es el marco teórico, vamos a solamente revisar información de los últimos 5 años, ¿no? Y siempre me preguntan, ¿y por qué yo he encontrado información de otros años? Efectivamente, puede haber, pero, como les decía, la ciencia está en constante desarrollo. Les pongo otro ejemplo para que se pueda entender mejor. Eh, Google como tal empieza a democratizar el acceso al Internet, ¿no? Entra más o menos el 80 o 98, 99, ¿no? A partir de eso entonces se utiliza el Google. Entonces cuando empieza el Google, la tendencia es crear páginas web. Entonces los negocios van adquiriendo hosting, dominio para poder tener su página web. Entonces seguramente la tesis en ese momento en todas las universidades, en la carrera de informática, matemáticas, era seguramente diseño de páginas web, todo eso, ¿no? Hoy en día, 2021, ¿seguirá siendo eso la tendencia? ¿Los estudiantes seguirán empeñándose en hacer una tesis en diseño web? Seguramente que no, ahora es realidad aumentada, es inteligencia artificial, ¿no? Entonces cambia de forma constante. Por eso es que no hay excusas para decir, no, es que lo que yo quiero investigar ya han investigado, ¿no? Ya no hay tema para que yo investigue, eso es mentira. ¿Sí? Por esta simple razón, ¿no? De que es provisorio el conocimiento científico, ¿ya? Es un proceso dialéctico. Y ahora algo importante, el conocimiento científico que hacemos en la academia parte de una realidad y llega a una realidad. Vale decir, nosotros a partir del conocimiento empírico vamos a plantear, ¿no?
nuestra tesis para poder desarrollar y obtener conocimiento científico. Estamos partiendo de una realidad que son hechos fácticos, hechos concretos, hechos que podemos observar, que podemos sentir, que podemos tocar, ¿no? Hechos fácticos. Observamos. Esta observación nos permite descubrir a través de lo que es la investigación. Una vez descubierta, podemos explicar el fenómeno estudiado, ¿no? En base a eso nosotros podemos predecir, ¿no? Estamos hablando de una realidad, ¿ya? Entonces, cuando hacemos ciencia, cuando hacemos conocimiento científico, partimos de la realidad, llegamos a la realidad. Ese conocimiento que obtenemos tiene que ser parte de una realidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del conocimiento científico, estamos hablando de un conocimiento sistemático de la realidad, ¿ya? Entonces, todo en el marco de lo que es la realidad. Investigación científica, lo que hemos dicho, ¿no? Hemos hablado del conocimiento científico. Entonces, ¿qué es la investigación? Entonces, la investigación es el proceso, ¿no? Es el proceso. Entonces, como decía, por ejemplo, del detective, ¿no? Entonces, yo voy a hacer esa investigación. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, voy a utilizar algún método científico, algún instrumento científico. Entonces, tal vez una filmadora, grabadora. Ese proceso que estoy haciendo, eso es investigación, ¿ya? En este caso, investigación científica. Ahora, si no hago ese proceso, también estoy investigando, pero no es investigación científica, porque no tengo respaldo, sustento para demostrar lo que estoy o lo que voy a decir en mi conocimiento científico. Pregunta. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Algún comentario? Está claro, al menos llegué tarde, pero sí he logrado entender. Muy bien. Gracias. Ok. Entonces, eso para que tengamos claro de qué estamos hablando cuando hacemos una tesis, ¿ya? Importante tener bien claro, ¿no? Posteriormente vamos a ir tocando los aspectos también y seguramente ustedes se van a ir dando cuenta y de esa forma vamos a ir planteando nuestra tesis. Estructura de una tesis. Ahora entramos ya un poco en detalle, ¿ya? Cuando hacemos una tesis, hablamos de una estructura. El mismo ya está dada por la universidad, por la institución en el cual están desarrollando. Sin embargo, esta estructura es genérico, ¿ya? No estoy hablando específico, la estructura específica, sino estoy hablando de la estructura general. Una tesis está constituida por tres partes, ¿ya? La parte preliminar, el cuerpo y lo que es referencias, ¿sí? Esas son las tres partes de la tesis. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de la parte preliminar, estamos hablando, ¿no? Aquí está. La portada, ¿no? La carátula. Estamos hablando de hoja de calificación, dedicatoria, agradecimientos, índice general, índice de tablas, resumen y abstract en inglés, ¿no? Eso es la parte preliminar, ¿ya? En cualquier institución siempre va a haber esto. O sea, no, esto no depende, digamos, de cada institución. Eso sí, puede haber algunos elementos más o algunos elementos de aquí, lo que se menciona, no se va a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿no? El resumen, en algunos es obligatorio, en otros no. Por ejemplo, en la católica, el resumen sí o sí debe estar. En la UMSA, dice en su reglamento que sí, pero si presentas sin resumen, te reciben, o sea, no pasa nada. Hoja de evaluación, de la misma forma, ¿no? Hay algunos que te exigen, otros no te exigen, ¿no? Ahora, dedicatoria, agradecimientos es opcional, puede o no tener, ¿sí? ¿Ya? Puede o no tener. Pero hay algunos que son obligatorios, por ejemplo, la portada, índice general, índice de tablas y figuras, esos sí, esos tres sí o sí son obligatorios. Los otros va a depender mucho
digamos, de la institución en el cual están desarrollando. Ahora, dedicatoria y agradecimiento no es obligatorio, es opcional, pero recomendado, ¿sí? Siempre vale la pena, ¿no? O sea, hacer un trabajo es mucho esfuerzo, es dedicación, es constancia. Entonces, generalmente se hace una dedicatoria, ¿no? A nuestros seres queridos, familiares, no sé, ¿no? Dedicatoria. Y también en algunos casos es necesario hacer el agradecimiento, no sé, al tutor, al director, o tal vez se ha hecho en el marco de alguna institución, les ha proveído información, les ha ayudado, entonces damos a conocer en agradecimientos, ¿no? Si bien son opcionales, es recomendado. Entonces, esto es la parte preliminar de lo que sería la tesis. Ahora, la estructura siempre tiene que tener en cuenta, tiene que estar en base al reglamento, al protocolo, al manual, ¿no? Entonces, cada institución, cada universidad y específicamente cada carrera tiene un documento, ¿ya? Entonces, la primera tarea es esa, o sea, cuando yo tenga que hacer mi tesis, primero tengo que obtener ese documento, ¿ya? Entonces, les pasan en formato PDF o en fotocopiadora lo dejan, entonces ahí se saca, ¿no? Entonces, ahí está su manual, ahí dice cómo tiene que estar estructurado, ¿no? Ahí está el estilo, ¿no? Primera parte general siempre es el objetivo, los plazos, cuándo hay que presentar, cómo hay que presentar, todo, ¿no? Y en la segunda parte siempre les dan el estilo, es decir, los márgenes superior, derecho, izquierda, tipo de letra, ¿no? Cuál debe ser el contenido, la estructura, todo les los dicen ahí en ese apartado, ¿ya? Por favor, un segundito denme. Mil disculpas, y estoy de regreso. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Muy sí, se bien. escucha, licenciado. Gracias. Entonces decía, ¿no? La primera tarea es buscar o obtener esa documentación, ¿ya? Entonces, en cualquier institución que estén ustedes, busquen, ¿no? Seguramente muchos ya deben tener, ¿no? O los que han pasado por hacer una tesis ya saben de qué documento estamos hablando. Tienen diferentes denominaciones. Algunos dicen reglamento de presentación de trabajos de grado, otros dicen protocolos de presentación, otros manual de presentación. O sea, el nombre es lo de menos, digamos, el contenido es lo importante, ¿ya? Entonces, esta es la parte preliminar, ¿no? Termina con resumen. Ahora les decía, puede haber algunos apartados más, como por ejemplo, ¿en qué universidad he visto esto? No me acuerdo, pero en el cual hacen notar, ¿no? Yo, fulano de tal, autorizo a la institución que pueda publicar en su repositorio institucional, ¿no? Para la publicación, ¿no ve? Entonces colocan eso, ¿ya? No me acuerdo cómo se llama el apartado, ¿ya? Entonces revisen. Esto es de forma general, puede haber tal vez algún elemento o puede que alguno de estos esté sobrando, ¿ya? Entonces revisen. La parte del cuerpo empieza con introducción y termina con recomendaciones, ¿ya? Conclusiones, recomendaciones. Ese es el cuerpo. Ahora, no está aquí, en un momento les voy a mostrar. El cuerpo depende mucho, la estructura del cuerpo, del enfoque de investigación. Es decir, si es una investigación cuantitativa o es una investigación cualitativa, ¿ya? Difiere en algunos apartados, ¿ya? No diremos toda la estructura, ¿ya? Por ejemplo, solamente un ejemplo. Una investigación cuantitativa lleva hipótesis cuando es descriptivo pero predictiva, cuando es correlacional y cuando es explicativa. Lleva hipótesis, lleva operacionalización. Pero una investigación cualitativa no lleva hipótesis. Entonces, ¿qué voy a sustentar en mi investigación? Ah, ahí está el problema. Entonces, en una investigación cuantitativa solamente tiene lo que es problema, una pregunta. Una investigación cualitativa tiene problema general y problemas específicos. Entonces, hay ciertas diferencias. Lo mismo pasa,
Por ejemplo, en la parte de lo que es el marco metodológico, ¿ya? Entonces hay algunas excepciones, por eso no lo he colocado. Primero, para poder comprender la esencia de lo que es el cuerpo, tenemos que entender los enfoques, los paradigmas, eso tenemos que entender. Pero en un momento los voy a mostrar, ¿ya? Pero anótense, comprende desde introducción hasta recomendaciones, ¿ya? Introducción hasta recomendaciones. Eso es el cuerpo de la tesis. Y en la última parte, que sería la tercera parte, son, o lo que es referencias, ¿ya? Está conformado principalmente por dos elementos, que es referencias bibliográficas y anexos, ¿ya? Referencias bibliográficas, o algunos también conocemos como bibliografía, ¿ya? Se enlista todos los trabajos citados. Citados. Si estamos en el APA, ¿ya? Entonces, en el APA se utiliza referencias bibliográficas y desde mi experiencia, un 90% de las universidades piden sus trabajos en estilo APA. Entonces, utilizamos referencia bibliográfica. Todo entra en el mismo. No hay cibergrafía, webgrafía, documentos consultantes en línea. Eso no existe. Todos entran en referencias bibliográficas. ¿Ya? Entonces, eso es referencia. Es el enlistado de todos los o de todas las fuentes citadas de forma textual o de forma parafraseada. No los consultados. Ahora, si estamos manejando en otro formato, en este caso vamos a colocar bibliografía. Ahí sí vamos a colocar trabajos citados y trabajos consultados. ¿Ya? Entonces, hay cierta diferencia. Anexos son todos aquellos que nosotros generamos en el proceso de la investigación. Vale decir, todo aquello que yo genere cuando estoy haciendo la investigación, como por ejemplo, las encuestas. Digamos que voy a hacer encuestas. Entonces, tengo un formulario de encuestas con preguntas, un formulario de encuestas semiestructurado con algunas preguntas. Tiene que estar en anexos, ¿no? He tomado fotografías, no sé qué, tiene que estar en anexos. He generado, no sé, algún flujograma, algo, tiene que estar en anexos. Eso es anexos, todo aquello que nosotros generamos. Ahora, muchas veces, o en algunas veces, es necesario colocar alguna fuente que no es nuestro, ¿no? Por ejemplo, un reglamento, digamos, son de 3 páginas. Pero eso ya no es anexo, eso es apéndice. Entonces, no es igual, no es lo mismo anexos que apéndice. Anexos, todo aquello que nosotros generamos, y apéndice, todo aquello que nosotros colocamos, pero que no es nuestro. Hemos obtenido de otra fuente. ¿Ya? Entonces, en una tesis generalmente utilizamos los anexos. Rara vez se coloca apéndice cuando es necesario siempre, ¿no? Ahora, en anexos es un material complementario y todo lo que se coloca en anexos tiene que tener una invitación directa desde el cuerpo. Entonces, siempre coloco, ¿no? Ver anexo 1, ver anexo 2, ver anexo 4, ¿no? Entonces, siempre invito desde el cuerpo para que vean los anexos. Esos son los 3 partes de una tesis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido? Todo claro. Bien. Ahora, para ver la estructura de la tesis, vamos a desarrollar lo que son los paradigmas. ¿Ya? Los paradigmas. Cuando hablamos, en este caso no, directamente desde el enfoque, ¿ya? Cuando estemos viendo metodología, vamos a desarrollar paradigma, ¿ya? Entonces aquí vemos el enfoque de investigación. Cuando hacemos una tesis, principalmente se manejan estos dos enfoques, el cuantitativo y el enfoque cualitativo. Cuantitativo y cualitativo. Ahora, ¿cuáles son las características, las diferencias que hacen que sea cuantitativo o cualitativo? Tiene que ver con lo que es, por ejemplo, el desarrollo, la estructura y muchos aspectos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica principal? Una investigación de enfoque cuantitativo tiene que ver con datos numéricos, con datos estadísticos. Una investigación que se basa en datos numéricos y
estadísticos. ¿Ya? Una investigación cualitativa explora fenómenos en profundidad. ¿Ya? Les pongo un ejemplo, ¿no? En un cuantitativo, por ejemplo, yo puedo querer investigar el gasto de los fraternos en la festividad del Gran Poder. Entonces ahí voy a cuantificar cuánto gastan, cómo gastan, en qué gastan. ¿Eh? Cuantitativo. Ahora en cualitativo, ¿cómo podría investigar? Entonces yo podría decir las motivaciones, las principales motivaciones para poder participar en la festividad del Gran Poder. Ahí diré, ¿no? Las personas bailan por fe y tienen que bailar necesariamente 3 años, caso contrario no se les cumple su deseo, ¿no ve? Entonces va por otro lado. Mientras que cuantitativo, solamente datos numéricos, datos fríos. Ahora, por eso en algunas circunstancias no basta utilizar cuantitativo o cualitativo. Entonces se hace una combinación de ambos. A eso se conoce el enfoque mixto o también cualitativo. ¿Ya? Es una combinación de ambos. Vale decir, vamos a utilizar datos numéricos, también vamos a profundizar el fenómeno estudiado. ¿Ya? Eso es el mixto, pero nos enmarcamos principalmente en estos dos. Ahora me dicen generalmente el mixto. ¿Es 50-50? No. Puede ser más cuantitativo que cualitativo o viceversa. ¿Ya? Entonces, obviamente ese es en el proceso, la presentación de los resultados, ¿no? Que ya iremos conociendo más adelante. ¿Ya? Algunas características más. Cuantitativo es superficial. ¿Sí? Es superficial y es inductivo. De forma particular llego a lo general. Cualitativo es deductivo. De forma general llego a lo específico. La forma de hacer investigación también es diferente. Una investigación cuantitativa, por ejemplo, podrían hacer una tesis cuantitativa en un mes, ¿no? Yo tenía unos docentes en maestría y me decían, nosotros hacemos tesis en 2 semanas, ¿no? Bien terminado, bien hecho, ¿no? Yo me admiraba esas veces, ¿no? Ahora me doy cuenta que sí se puede hacer una investigación cuantitativa, ¿ya? No te demanda mucho tiempo. El investigador es algo externo, algo superficial. Vale decir, por ejemplo, yo quiero investigar cuánto gastan los fraternos del Gran Poder aquí en La Paz, ¿no? Entonces me aparezco una vez en alguna comparsa y les hago la encuesta y desaparezco para siempre. Un solo contacto ha sido suficiente para recopilar los datos. En una investigación cualitativa, no. Ahí tengo que vivir al menos 6 meses para poder hacer esta investigación. Vale decir, el investigador se involucra en este tipo de investigación, ¿no? Es decir, en este enfoque de investigación. ¿Quiénes hacen? Por ejemplo, hacen los antropólogos, los sociólogos, ellos hacen generalmente este tipo o este enfoque de investigación, ¿no? Entonces, por eso que ellos se quedan años, ¿no? Algunos se casan, algunos se nacionalizan. No sé si recuerdan o han escuchado de Javier Albo. ¿Alguien conoce quién es? No, ¿No? ¿Nadie sabe quién es? Le dicen Pajla también. Alguien debe conocer. Él es un padre jesuita español, ¿no? Y se ha nacionalizado y es corpeño, es de Jesús de Machaca ahora, ¿no? Ahora ya vive en Cochabamba por el tema de, creo que por la edad también, ¿no? Pero ahí Jesús de Machaca ha vivido años, 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 ¿no? Ahí votaba, ahí tenía su casa, tenía todo. Entonces, es uno de los sociólogos importantes de Latinoamérica, él, ¿no? Entonces, así son las investigaciones. Y se hace en un ambiente totalmente natural. Por ejemplo, ¿no? Si en este momento voy a un fraterno y le pregunto, ¿cuánto gastas, no? ¿Y para qué quieres saber esto, no? Gasto 20,000, ¿no? ¿Se me va a decir un dato real? No, tal vez no. Pero si yo me convierto algo, me convierto en su amigo, es decir, yo me involucro, yo soy parte ahora de la fraternidad, yo bailo con ellos, bebo con ellos. Si le pregunto, claro que me va a decir con toda la sinceridad, ¿no ve? Y además, como que yo ya estoy ahí involucrado, ya sé, entonces, obviamente nadie me va a poder decir una cifra que no sea correcta, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos, ¿no?
de diferente forma cuantitativa y cualitativa. Ahora, no sé si aquí hay, digamos, alguien de ciencias sociales, ¿no? La tesis le va a demandar mínimamente 6 meses, mínimo, o sea, el mejor de los casos. Podría ser más, ¿no? Generalmente 1 o 2 años, ¿no? ¿Sí? El proceso. Ahora, en una tesis cuantitativa se puede hacer en 1 mes, 2 meses, tranquilamente se termina una tesis, ¿ya? Entonces son diferentes, la forma de concepción de cada enfoque es diferente, ¿ya? Entonces depende de esto la estructura. Aquí tenemos algunas características. Por ejemplo, una investigación o de enfoque cuantitativo mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis, hace análisis causa-efecto. ¿Cuál es el proceso? Es secuencial, deductivo, probatorio, analiza realidades objetivas. Bondades, ¿cuáles son las bondades? Generalización de resultados, control sobre los fenómenos, precisión, réplica, predicción. Por ejemplo, cuando hablamos de generalizar resultados, se generaliza cuando son más del 50%, ¿ya? Eso vamos a ver cuando estemos viendo resultados, pero les adelanto un poco, ¿no? Ahora, ¿cómo generalizo los resultados? Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una investigación de cuál es la percepción de poder ingresar a la carrera de Derecho, ¿no? Los estudiantes de la UMS. Entonces son, digamos, del primer semestre, digamos, son 900. Yo no voy a estar haciendo encuesta a los 900, ¿no? Entonces obtengo una muestra probabilística y me dice que debo hacer 130 encuestas. Entonces ahí voy a decir, pues, no voy a decir, pues, los 130 encuestados dicen que, ¿no? No voy a decir de esa forma, sino voy a decir, el 60% de los estudiantes de primer año de la carrera de Derecho, entonces ya lo he generalizado, ¿ya? Ahora, como es datos numéricos, estadísticos, puedo replicar, tiene una precisión, ¿no? Y a partir de eso puedo predecir qué va a pasar, ¿no? Utilizo fórmulas matemáticas y ya está, ¿no? En cambio, en una investigación cualitativa es diferente. Por ejemplo, características, explora los fenómenos en profundidad. Se conducen en ambientes naturales, lo que les decía, ¿no? Entonces yo tengo que convivir con ellos, ¿no? Solamente así se va a dar un ambiente natural. Por ejemplo, ¿no? Y eso siempre pasa, ¿no? En algún momento me pasaba, ¿no? Estás dando clases, ¿no? Entonces los chicos siempre están jugando, riendo, ¿no? Un ambiente natural. De repente el director entra y se sienta ahí atrás. Todos los chicos atentos, ¿no? O sea, ni hablan entre ellos, no participan así, ¿no? Entonces, ese no es un ambiente natural. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, yo estoy pasando clases, ¿no? Y están haciendo sus chacotas, todos, ¿no? Y al día siguiente me aparezco con un trípode y mi cámara, ¿no? Y enciendo la cámara y voy a decir, a partir de hoy vamos a filmar la clase y la clase lo voy a mostrar al director, ¿no? O al decano, no sé, pues, ¿no? Entonces los chicos van a estar atentos, ¿no? Sentados, sin moverse nada, ¿sí? Va a pasar 2, 3, 10 clases, los chicos van a volver a un ambiente totalmente natural, se van a familiarizar con la cámara, ¿ya? Entonces, en ese momento tengo que recopilar los datos. A eso se refiere ambientes naturales. Entonces, nosotros cuando vamos a una comunidad a hacer investigación, somos extraños, ¿no? ¿Qué querrá, no? Mejor no, tal vez es el caricari, ¿no? Así, ¿no? Nos tienen miedo. Entonces, cuando nosotros ya convivimos con ellos, compartimos, bailamos, todo ya nos tienen de confianza. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos investigar, nos los dan todo, toda la información. ¿Ya? Los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en las estadísticas. Aquí no interesan los datos numéricos, tal vez para sustentar algo, pero no es la esencia misma. Proceso inductivo recurrente, o sea, no basta solamente una vez, tiene que ser varias veces que tengo que recoger información, visitar, observar, lo que sea, ¿no? Va a analizar múltiples realidades subjetivas, no tiene secuencia lineal, lo que les decía, no es paso 1, luego paso 2, no, sino yo puedo empezar por paso 3, luego el 2, luego el 5, luego el 1, pero la cosa es que al final voy a cumplir con todo el proceso. Bondades, profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa, contextualiza fenómenos. Por ejemplo, aquí en una investigación cualitativa, yo no puedo generalizar, yo no puedo decir, ¿no? El 100% de la comunidad, no podría decir de ninguna forma. Y además, yo no podría hacer una investigación amplia, ¿no?
Yo no puedo hacer, por ejemplo, 1000 entrevistas. Claro que podría hacer, pero me demandaré 1 año, 2 años, tal vez muchas personas. ¿No ve? Ahora, tabular, transcribir todo eso me llevaría, no sé, 1 década. Entonces, se hace en grupos pequeños, ¿ya? Por eso estamos hablando de una investigación en profundidad, ¿ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, el cuantitativo y el cualitativo son diferentes, ¿no? En su concepción. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, todo claro, licenciada. Bien. Ahora vamos a ver la estructura, pero este es el esqueleto, ¿ya? La tesis, el cuerpo correspondería, hemos dicho, desde introducción, desde aquí, hasta conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Esta es la parte preliminar y esto es la parte de referencias. La parte primera, la parte 2 y la parte 3. Entonces, introducción, máximo 2 páginas, recomendado. Capítulo 1, problemática de la investigación. Ahí va a estar el planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo, justificación, delimitación, hipótesis, operacionalización de variables. Ahora, si es cualitativo, entonces en el problema estará problema general, problemas específicos, ¿no? Objetivo, justificación, delimitación, ¿no? En el marco teórico es el estado del arte, fundamentación teórica y lo que sería el marco conceptual, ¿no? Mínimamente estos 3 elementos, pero en algunos casos es necesario, por ejemplo, el marco referencial, el marco histórico, el marco normativo, ¿no? Entonces, mínimo 5, ¿no? Entonces, eso ya va a depender mucho de la temática que se esté abordando, ¿ya? Luego tenemos lo que es el diseño metodológico, ¿no? Ahí, por ejemplo, varía entre lo que es cuantitativo, cualitativo igual, y también varía si es de pre y posgrado, ¿no? Por ejemplo, si es de posgrado, vamos a entrar de lo que es la epistemología, ¿no? Lo que son los paradigmas, ¿no? Los paradigmas, enfoques, tipo, diseño, método teórico, población, muestra, técnicas, instrumentos, ¿no? Ahora, si es, digamos, una investigación de pregrado, empezaremos directamente desde el enfoque, ¿no? Enfoque, tipo, diseño, ¿no? Pues así sucesivamente, ¿ya? Análisis e interpretación, ¿no? Ahí vamos a analizar e interpretar los resultados. Eso sería en pregrado, ahí terminaría. Luego vendría lo que es conclusiones y recomendaciones. Pero si es posgrado, vendrá recién discusión, ¿no? Esa es la famosa triangulación, ¿no? Entre lo que es objetivos y resultados con lo que es los antecedentes, es decir, el estado del arte, las investigaciones previas que se han hecho y lo que es el marco teórico, ¿no? Y viene la propuesta, la solución al problema que se ha planteado. Y luego las conclusiones y recomendaciones. Entonces, ven, hay cierta diferencia entre pre y posgrado y también entre cuantitativo y cualitativo. Entonces, esto de forma general, se pueden sacar una captura. Esto es, de todas formas les voy a compartir el documento, no se preocupen, ¿ya? Si no logran apuntar todo. Entonces, esta es la estructura, ¿ya? Ahora, con lo que ya sabemos las diferencias entre los enfoques, ya nos vamos a poder ubicar más adelante de la mejor forma, ¿ya? Por eso ahora solamente estamos manejando el esqueleto general, básico. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? ¿Está claro? ¿Se entiende? Está claro, Licen. Ok, muy bien. Finalmente, vamos a ver algunos aspectos generales, pero básicos e importantes, ¿ya? Por ejemplo, cuando ya están terminando la tesis y pasa al tribunal lector, ¿no? Al jurado, ¿no? Y les pasa un informe, ¿no? Con las observaciones y dicen, ¿no? Hay observaciones de forma y de fondo, dicen, ¿no? ¿Qué es de forma? ¿Qué es de fondo? Entonces, cuando hablamos de forma, hacemos referencia a esto, ¿sí? El estilo, es decir, el tamaño de papel, tipografía, los márgenes, eso es forma. Ahora, cuando es fondo, eso es el contenido, ¿ya? Es el contenido, ahí puede ser
ortografía, gramática, puede ser la relación lógica secuencial del contenido, el aporte, eso es de fondo, ¿ya? Ahora, esto es de forma, ¿ya? Entonces, siempre es importante, esto es solamente una idea general en base a diferentes trabajos que hemos hecho, pero puede variar. Por eso les decía, como primera actividad, como primera tarea que deben tener ustedes, es recabar ese documento, ese reglamento, ese protocolo, ese manual, ¿no? De su institución en el cual van a realizar la tesis, ¿ya? Generalmente la tesis se hace en tamaño carta, ¿no? O sea, al menos toda mi experiencia lo he hecho en ese tamaño, ¿no? Salvo algunas páginas, ¿no? Hay que poner en doble carta, ¿no? Pero para demostrar algún flujograma, algo, pero será pues 1 o 2 páginas, o sea, todo el documento es tamaño carta. Márgenes, esto puede diferir, ¿no? Generalmente izquierdo y superior es un poco más, derecho y inferior siempre es el mismo, ¿ya? Entonces eso van a ver. El interlineado generalmente es 1.5, ¿no? Tipografía, lo común es Times New Roman 12 o Arial 12, pero puede ser otro, pero tiene que ser uniforme, es decir, desde la carátula hasta la última hoja tiene que ser la misma tipografía. No puede ser la carátula Arial, luego introducción Times, luego conclusiones, digamos, también Arial. No, no puede haber esa mezcla, ¿sí? Tiene que ser uniforme, ¿ya? La paginación, las páginas preliminares, siempre números romanos minúscula, y el cuerpo, que sería a partir de introducción, en números arábicos, ¿no? Del 1 al que corresponde. Bien, eso por hoy, y como tarea para mañana, mañana vamos a empezar ya con lo que es el título. Me van a responder estas 3 preguntas, ¿ya? Solamente responder, ¿ya? No van a hacer nada más. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y qué? Esas son las 3 preguntas que van a responder para el día de mañana, ¿ya? ¿Dónde es el lugar? ¿Quién es el sujeto o el objeto? ¿Y qué es el problema? Es decir, su idea. ¿Ya? Una tesis tiene que estar muy bien delimitado dónde se va a realizar. Entonces, es el lugar, ¿ya? Delimitado. No me pongan en Bolivia, ¿no? Puede ser, pero depende de qué es lo que quieren investigar, ¿ya? Por ejemplo, alguien me planteaba en uno de los cursos una modificación a una normativa, pero la normativa no era municipal, no era departamental, sino era nacional. Entonces, lugar era Bolivia, ¿no? Era tesis de maestría. Lugar. Entonces, un lugar específico, ¿no? Colegio tantos, comunidad tantos, municipio tantos, ¿no? Lugar. Sujeto o objeto, ¿ya? Pueden ser personas o pueden ser objetos, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a investigar? ¿No? Entonces, esto tiene que estar enfocado con el problema de investigación, pero a esto lo conocemos nosotros como idea, ¿no? ¿Qué voy a investigar? Entonces, yo voy a investigar, por ejemplo, ingreso por la actividad turística, ¿ya? Lugar, Ciudad de La Paz. ¿Quiénes? Turistas nacionales y extranjeros. ¿Ya? Entonces, según eso vamos a estructurar. Mañana les doy la estructura. ¿Ya? Muy bien. Eso sería por ahora. Nos vemos mañana. No sé si tienen alguna consulta, duda. Creo que no hay ninguna duda. Solamente algo tendríamos que tener ya la idea con la que tendríamos que hacer nuestra tesis. Sí, correcto. Perfecto. Muy bien. Gracias.
Ok, muy bien. Mañana a las 7 de la noche nos vemos, a las 19 horas. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, licenciado. Buenas noches, gracias, Licen. Buenas noches.